Hola hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Quiero compartirles una pequeña reflexión acerca de la historia de David y Betsabé y que analicemos un poquito y aprendamos del ejemplo del por qué David cayó ante la tentación, cómo fue David que cayó en un pecado tan serio como el que él cayó del adulterio y luego ustedes saben. Pero antes de eso quiero compartirles un resumen porque pueda que ustedes ya hayan escuchado de la historia y se les ha olvidado ciertos detalles o pueda que ustedes nunca hayan escuchado a profundidad la historia de Betsabé con David. Así que se las quiero un poquito darle un pequeño resumen como para que nos acordemos y luego analizar más a detalle el por qué David cayó. Y la historia de David y Betsabé la pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Ahí pueden leerlo todo detalladamente, pero prácticamente dice que esta historia toma lugar en un tiempo donde había guerra, donde el pueblo de Israel estaba en guerra contra los hijos de Amós, que son los amonitas, andaban queriendo sitiar y conquistar a Rabá, y diferentes guerras que habían pasando, pero David en esa época no estaba al frente en la guerra, sino que se había quedado en Jerusalén. Se puede decir se había quedado descansando, y dice que un día al atardecer, cuando David se levantó de su cama, dice, en el atardecer, y fue y caminó por la terraza de su palacio, fue que vio a una mujer muy hermosa que le llamó su atención y mandó a llamar a preguntar que quién era ella, y le dijeron que era Betsabé. Se llamaba Betsabé y era la esposa de Urías, uno de los servidores de él, que le servía en el ejército. Y entonces David la mandó a que la trajeran para tomarla como mujer, para poder tener relaciones sexuales con ella, y así lo hizo, tuvieron relaciones sexuales, y de esa infidelidad, se le puede decir, quedó embarazada Betsabé, y entonces le hizo saber a David después y le dijo, oye, estoy embarazada, y entonces David decidió mandar a llamar a Urías, que era el esposo de Betsabé, quien estaba en la guerra en ese momento, lo mandó a llamar y le dijo que viniese a la casa del rey, y cuando llegó le preguntó, oye, ¿cómo está la situación en la guerra? ¿Verdad? Dime cómo está la salud de Joab, que era el líder de la guerra de David. Era como ¿cómo se puede decir? El comandante, ¿verdad? Y él dice que pues todo marchaba bajo control, etcétera. Y luego le dice, oye, bueno, muchas gracias por tu trabajo, por tu servicio, vete a tu casa, descansar, lávate los pies. Y en esa época la palabra lavarse los pies significaba, oye, ponte cómodo, ¿verdad? Vete a tu casa. Como quien dice, ya hiciste tu trabajo, vete a tu casa. Y entonces Urías no, porque era un hombre, un servidor bastante fiel, no se fue a su casa, sino que se quedó a las puertas del palacio del rey. Y entonces a la siguiente mañana le dieron aviso a David, y David le preguntó y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Que no te fuiste a tu casa? Y él le dijo, ¿cómo, señor, voy a irme yo a mi casa, a mi comodidad, a comer y a beber y a dormir con mi mujer, sabiendo que el arca de Jehová y el pueblo de Israel están acampando bajo tiendas, están en guerra, están en peligro? Y como quien dice, yo no puedo descansar, mi deber es estar y defender al pueblo de Israel. Prácticamente eso es lo que le dijo a David, y David, le dijo, ok, está bien, quédate, pasa aquí una noche y luego te vas a tu casa nuevamente, le volvió a decir. Y entonces lo embriagó y le dio de beber y tanta cosa a Urías, y aún así no se fue a la siguiente mañana. Entonces lo que hizo David es que le mandó una carta a Joab, que era el líder del ejército de David, se la mandó con Urías, y en la carta decía, mira, quiero que pongas a Urías al frente de la batalla en los lugares más difíciles para que él sea herido y muera prácticamente. Imagínense, mandó a Urías con una carta que decía a Joab que pusiera a Urías en peligro prácticamente para que muriese. Y entonces Joab obedeció las órdenes de David, lo puso en la batalla al frente, en lo más peligroso, y en ese día hubieron muchas fatalidades, muchos de los del pueblo de Israel murieron, e inclusive murió Urías. Al tiempo le dicen a David lo que había pasado, que había muerto Urías, y le dice David a los mensajeros, le dije, ok, tomen paz, que no se aflija o que no se, ¿verdad?, turbe Joab, que él entiende que en la guerra obviamente hay fatalidades, siempre hay pérdidas, hay bajas de hombres, y que no se preocupara. Como quien dice, David ya estaba satisfecho con la respuesta, y luego manda a traer
después que la mujer Betsabé había pasado de luto, manda a traerla y la hace su mujer y el niño nace. Prácticamente ese fue una de las tentaciones y uno de los peores pecados que David pudo cometer. Y al tiempo viene Jehová y manda a un profeta que se llamaba Natán. Lo manda a que le avise a David y que lo redarguya y que le prácticamente lo amoneste por el pecado y el error y la cosa que había hecho en contra de Jehová. Pero al tiempo, ya que el niño había nacido, no se sabe cuánto tiempo después había sido eso, ¿verdad? Y entonces le viene, y ustedes saben en la historia, la pueden leer más a profundidad, Natán, el profeta de Dios, le comienza con una parábola comparando lo que había hecho David con una situación de un hombre rico y de un hombre pobre. Un hombre rico tenía muchas vacas y muchas ovejas y un hombre pobre tenía nada más una. Y entonces en una época que viene alguien a visitar al hombre rico, él le ofrece banquete, pero en vez de matar una de sus ovejas o una de sus vacas, viene y le toma la única oveja que tenía el hombre pobre para dárselo al extranjero. Y entonces al escuchar esta historia, esta parábola, David se sorprende y se pone enfurecido y dice, ¿cómo es posible que haga eso, verdad? Ese hombre merece la muerte, merece que pague el valor 4 veces de esa oveja por ser injusto, por no haber tenido misericordia, por haberle robado al hombre pobre. Y entonces luego el profeta, ustedes saben cómo dice la historia, le dice, ¿sabes? Pues ese hombre eres tú, porque así has hecho tú con Urías prácticamente. Y luego le recuerda de todo lo que Jehová hizo con David, le recuerda que lo libró de Saúl, que le dio el reinado sobre Judá, sobre todo Israel, que lo ha salvado de tantas batallas, de tantas guerras, que lo ha bendecido grandemente. Y prácticamente, ¿por qué hizo David algo injusto, algo malo delante de los ojos de Jehová? Y entonces lo hizo entrar en conciencia y David se arrepiente y le dice, wow, he pecado. Y le dice, Natán, es cierto, efectivamente has pecado. Sin embargo, Jehová tendrá misericordia de ti y no morirás. Pero tu hijo, el que te ha nacido, morirá. Y entonces al tiempo, efectivamente, viene y se cumple la palabra de Dios. El niño enferma, David se turba en su corazón y se pone en humillación, en silicio, como es, no silicio, sino que en sacrificio santo, se pone por 7 días en ayuno, en oración, y se postra bajo tierra, no come ni bebe nada, y estaba pidiendo y rogándole al Señor que tuviese misericordia. Sin embargo, el niño muere al tiempo, porque Jehová lo había dicho, porque era un castigo y una disciplina para David. Y entonces ustedes saben lo que pasa después de la historia, y luego viene lo de Salomón, etcétera, etcétera. Si ustedes están interesados en aprender más sobre esta historia, saben que la pueden encontrar en 2 Samuel 11, capítulo 11 y capítulo 12, para que lo lean más a detalle. Ahora, entrando en la reflexión del por qué David, un hombre ungido de Dios, un hombre sabio, un hombre lleno de la unción y el poder de Dios, un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios, dice la palabra. Y como saben ustedes, hay sin fin de cualidades buenas las que la David tenía. Sin embargo, ¿por qué cayó? Bueno, cayó porque él entró en una ociosidad, en una haraganería espiritual. Porque mire, dice en el principio del capítulo que el pueblo de Israel estaba en guerra. ¿Y qué estaba haciendo David? Estaba en su casa, se había quedado. Ahora, no hay nada de malo quedarse en su casa, pues era el rey y él tenía el poder para dar órdenes. Sin embargo, estaba en una ociosidad espiritual, porque él no dice la Biblia que estaba clamando, velando, ¿verdad? Viendo cómo iba a ayudar y qué iban a hacer con el pueblo de Israel, sino que dice que se levantó al atardecer de su cama. ¿Quién se levanta del atardecer de su cama? Nada más la persona ociosa, la persona haragana, la persona que tiene demasiado tiempo sobre sus manos y que no tiene nada mejor que hacer, se levanta al atardecer. Y fue allí cuando él andaba paseando en su palacio sin hacer nada, podríamos decirle activo en el espíritu, fue donde vio a la mujer, cayó en tentación y cometió el pecado. Entonces, esto nos enseña a nosotros que nosotros no debemos de permitir a nosotros mismos caer en tentación. Tenemos que ser sabios y en todo momento velar. No importa que el Señor y el Espíritu de Dios more en ti y que te haya ungido y que te haya llamado rey y que te haya hecho lo que haya hecho, los prodigios que hay en tu vida. Tú debes de cuidar tu unción, tú debes de cuidar tu relación con Dios, que sea diaria, no solamente de vas a vivir del ayer, del antier, del año pasado, de cuando Dios te usaba, no. Tiene que ser una unción fresca todos los días y tienes que ponerte en intercesión porque estamos en guerra espiritual. Entonces, si tú te descuidas, caerás en tentación y en pecado, así como cayó David. Bueno, Dios te bendiga, te invito a que reflexiones en esa palabra.
Espero que sea edificación a tu vida y ánimo, vamos a levantarnos en el espíritu y a seguir clamando. Dios me lo bendiga.